edición del Congreso Internacional CESPE 2024. En el año de gestión de los proyectos internacionales de CESPE y en colaboración a su 9º aniversario el próximo 15 de abril, inicia el mayor evento de las ciencias pedagógicas y de la educación a nivel del orbe. Con la participación de 28 países miembros y más de 50 instituciones de educación superior, así como otras redes académicas y asociaciones científicas, por 4 meses, de manera ininterrumpida, el Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica, Paulo Freire, convoca a maestros, docentes, investigadores, estudiantes, directivos, académicos, expertos e instituciones educacionales de todo el mundo a participar en un evento científico abierto, único de su tipo. Conscientes de que no cambiaremos el mundo, pero nos asiste la responsabilidad de formar las generaciones que pueden cambiarlo. Vamos por más. Muy buenas noches a todos y todas. Un gusto que estén con nosotros en este espacio del Congreso, nuestro novena edición y 9 años, que con todo gusto y placer compartimos con ustedes en función de cada uno de los saberes que tenemos en cada uno de los países de Latinoamérica y el mundo, y en pro de una educación de calidad. Vamos a estar la tarde-noche de hoy compartiendo una de las ideas que dejamos sembradas en una de las universidades con las que tenemos amplio reconocimiento en función de la alianza estratégica. Me estoy refiriendo a la Universidad de Guantánamo, en la que estuvimos el año anterior y este pasado febrero, cumplimentando acciones y visitas de trabajo en función de un memorándum de entendimiento. La tarde-noche de hoy les voy a hablar de una temática que es muy interesante, pero que sobre todas las cosas es un aporte que ha hecho el Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica para los aspectos que tienen que ver con la investigación y la calidad de estas investigaciones. Me estoy refiriendo a la temática que tiene que ver con la matriz del estado del arte para evaluar la calidad de las investigaciones educativas. Esta temática quizás para algunos no es nueva, pero vamos a hacer algunas reflexiones en torno a ella por la importancia que reviste, no solamente para las maestrías y doctorado y mucho menos en el área de las ciencias pedagógicas y de la educación, sino que transversaliza cualquier área del conocimiento para darle calidad al proceso investigativo general. En la tarde de hoy disfrutábamos de la conferencia del doctor Orlando Andrés Pérez Rodas desde Paraguay, que nos hablaba de la indagación, investigación e innovación educativa y cómo lograr esos procesos de creación si no tenemos calidad y medidores que nos permitan llevar a un estadio cualitativamente superior los procesos de investigación que desarrollamos en cada uno de los contextos. Con esto vamos a transitar por algunos elementos que no son nuevos para ustedes, pero que sí nos van a dar la visión de que CESPE ha venido construyendo en los últimos 9 años de conjunto con varios colegas del mundo, propuestas como estas desde varias posiciones, sea como investigadores adjuntos, como investigadores principales, como colaboradores, traductores, con un conjunto inmenso de países e instituciones académicas que nos acompañan. Y en función de todo ello, el recorrido que ha sido arduo nos ha dado varias oportunidades académicas para crecer y transformarnos, pero para que tengamos desde el punto de vista que estos elementos van a estar sujetos a su aplicación en diferentes formas de superación, en diferentes contextos, en diferentes instituciones educativas, que van a ser el soporte sustancial de lo que hacemos día a día, desde la licenciatura o el pregrado hasta el postdoctorado, que transita por la publicación en cada una de nuestras revistas electrónicas, que forman parte de un ecosistema de publicación y socialización de ciencia y conocimiento que va en franco desarrollo y crecimiento, con 6 revistas electrónicas y una editorial que publica libros con 6 colecciones. Así, de esa manera acompañamos a las instituciones también en plataformas de divulgación y en espacios que tienen que ver con la socialización del conocimiento en eventos científicos internacionales.
Y ello nos lleva entonces a la necesidad de buscar una herramienta que nos permita validar, cuantificar, medir con calidad las investigaciones y sobre todo el estado del arte como esa herramienta que nos dice qué tan actualizadas y novedosas son nuestras investigaciones. En ese punto vital hemos firmado el convenio DORA que nos da la medición de la calidad de las investigaciones. Y DORA entonces estará permeando cada una de las cosas que hacemos y es una alianza con esta importante búsqueda de la calidad en el proceso investigativo. ¿Qué preguntas iniciales les traigo para la tarde de hoy, para comenzar en el debate y la reflexión? ¿Qué tan actualizadas son nuestras investigaciones? Porque en la medida que aportamos en materia de ciencia, pero con la rapidez que caduca el conocimiento, debemos de buscar lo más actualizado para estar aparejados a la era de la digitalización, la era del conocimiento, la era de las tecnologías. Y hoy, cuando estamos de cara a una quinta revolución industrial, con la aparición de la inteligencia artificial, con mucha más rapidez caducan nuestros conocimientos. ¿Cómo evaluar la construcción de calidad de estos contenidos, sobre todo para que tengan un alto valor publicable? ¿Y qué indicadores pueden medir estos requisitos? Con ese impulso, la tarde de hoy vamos a estar caracterizando el estado del arte como un recurso indispensable para la redacción de informes de investigación, lo que posibilitará la construcción factible, sobre todo, de marcos teóricos y metodológicos, lo que en otros lugares se llama marco referencial o marco teórico, sustentados en una herramienta que para mí es fundamental en cualquier investigación: la sistematización teórica o sistematización teórico y metodológica, como una fuente indisoluble a la redacción científica para aportar a los informes de investigación de maestría y doctorado. Todas estas cuestiones quizás no sean nuevas y para algunos el tema del estado del arte tampoco lo será, pero vamos a trascender esa barrera de conocer qué es y qué características tiene para ir un poco más allá en función de lograr un estadio cualitativamente superior en la evaluación de la calidad de nuestros estados del arte. Es por ello que el estado del arte debe concebirse como un proceso obligado en cualquier investigación en esta época, en el cual se delimita el objeto de estudio, inclusive relación con otros objetos conexos. Responde a la lógica de investigación que precede a un trabajo para llegar a resultados, a conclusiones, a respuestas de lo más avanzado y actual en la temática de estudio. No es por gusto que el estado del arte debiera preceder una investigación, estar presente durante el proceso investigativo. Aún además, el día de nuestra defensa de maestría o doctorado se están publicando elementos que tienen que ver con nuestro objeto campo de estudio. Por tanto, debemos continuar luego de egresados en la búsqueda de un buen estado del arte. Las funciones fundamentales que tiene esta concepción, esta herramienta o esta visión es que nos permite construir los antecedentes de la investigación, que por supuesto en el decurso de la evolución histórica del objeto y campo de investigación, este ha venido teniendo diferentes hitos, tendencias, una evolución que nos permite delimitar en qué momento se ubica nuestro objeto y campo en esa línea temática, y por tanto la construcción de los antecedentes desde el punto de vista del estado del arte también nos va a dar la medida que podemos hacer un sondeo descriptivo, sinóptico y analítico de esos elementos, un sistema categorial, por ejemplo, donde vamos a poder describir las características, llegar a un análisis síntesis como parte de la metodología o la metódica en el ámbito investigativo. Pero esos son los pilares, los escollos o escalones fundamentales de las funciones del estado del arte, que van un poco más allá y nos permiten entonces alcanzar un conocimiento crítico y una comprensión de sentido en el tema. Cuando hablamos de esto, podemos decir que estamos sustentándonos en categorías vectoriales, incluso de la física, porque no todo tiene la misma dirección y sentido. Entonces, alcanzar ese conocimiento crítico nos va a dar como una brújula, un norte magnético de hacia dónde dirigir los esfuerzos en nuestro tema de investigación. Facilitar ese conocimiento crítico que va más allá de la descripción y la explicación. Ya aquí estamos involucrando la hermenéutica o la hermeneusis, y que nos va a permitir transitar
a nuevos niveles de comprensión del objeto campo de estudio, para generar nuevas comprensiones, las cuales sustentarán precisamente el ámbito donde realmente vamos a aportar. Hay una colega que está compartiendo pantalla, por favor, y está haciendo interferencia. ¿Nos permite? Lexi, por favor, deje de compartir pantalla. Muchísimas gracias. Continuando, los procesos mediadores de la buena construcción de un estado del arte son, por un lado, la búsqueda, selección, organización de las fuentes de información con un tratamiento racional. Pero por otro, ya que hemos seleccionado y organizado esas fuentes, nos permite la integración de esa información con nuevos mensajes que corresponden a la dimensión hermenéutica, esa interpretación de toda esa información, para llegar a conceptos básicos unificadores. Por tanto, el estado del arte estudia una porción sustancial. ¿Por qué porción sustancial? El conocimiento es infinito y vamos haciendo aproximaciones sucesivas a una realidad, a una verdad que nunca va a ser absoluta. Es una gota dentro de un océano de conocimiento. Pero sí, esa porción sustancial de literatura y fuentes relevantes nos van a conllevar a una comprensión global de nuestro objeto de investigación. Es nuestra aprehensión de esa realidad la que va a ser visible en la medida que podamos lograr una buena búsqueda, selección, organización e integración de todas esas fuentes bibliográficas. Allí la diferencia fundamental, que es lo que nos ha estado pasando en Cuba y en Latinoamérica sobre todo, que no sabemos distinguir completamente entre marco teórico y estado del arte. El marco teórico, por una parte, permite delimitar los referentes, enfoques, teorías, escuelas de pensamiento, paradigmas, sobre los cuales vamos a sustentar todo el proceso investigativo. Son como los pilotes, los soportes, sobre los cuales vamos a sustentar toda la construcción posterior. Pero el estado del arte dirime lo elegible para un buen marco teórico. Este es libre, este nos da una brújula, un estatus, un reglamento, unas pautas a seguir para que el otro tenga calidad. Los indicadores para la construcción del marco teórico son generalmente libres, pero los del estado del arte están normalizados. Este es independiente del estado del arte, pero un buen marco teórico depende del anterior. Entonces hay una relación de subordinación, una relación de interdependencia entre uno y otro que debemos tener muy en cuenta para construir el marco teórico. Por tanto, la utilidad del estado del arte finalmente tiene que ver con la referencia de asumir una postura crítica frente a lo que ya está hecho para comprender lo que falta y a través de esas problemáticas proponer nuevos conocimientos para evitar duplicar esfuerzos o repetir lo que ya se ha dicho en otro espacio, en otro contexto, que quizás por una barrera idiomática, por una cuestión de cultura investigativa o de otro elemento, nos está faltando a la hora de poder visibilizar los resultados investigativos. Y es un insumo para dar comienzo a cualquier investigación, pero además de dar comienzo, de continuar, de sistematizar y aún posterior a haber terminado la investigación, de dar otras miradas, brechas, que desde el punto de vista multireferencial, multidimensional y multilateral nos puedan enriquecer el proceso investigativo posterior. Dicho esto, nos apoyará en delimitar una postura teórica y práctica frente al objeto de estudio, con un polo positivo donde vamos a delimitar los aportes y un polo negativo donde están las limitaciones que nos darán espacio para las recomendaciones, aprovechar esas carencias para utilizarlas como nuevas brechas hacia lo ignoto, como diría el doctor Guillermo Calixto. Bueno, el estado del arte tiene tres grandes tendencias: recuperar y describir, comprender lo que se ha hecho y recuperar para trascender reflexivamente hacia nuevos aportes en materia de teoría, metodología o praxis. Lo que sí quiero resignificar, llegado a este punto, es que no nos cerramos a la posibilidad de que existen varias formas y escuelas de pensamiento en torno a la investigación y sobre todo en torno a la investigación educativa. ¿Por qué hablo de esto? Porque sobre todo en Latinoamérica y en Cuba nos hemos olvidado de que hay otras formas de investigar. No por gusto hemos traído en este evento de CESPE Perú el tema de la fenomenología.
el tema de la etnografía educativa, como otras formas de comprender los fenómenos y procesos educativos, sobre todo de cara a la búsqueda de nuevas comprensiones, interpretaciones y formas de hacer la investigación. Muchas veces aportamos en materia de ciencia, pero no tenemos la gran posibilidad de comprender los procesos y fenómenos con la alta calidad y rigor que lo puede hacer un estudio descriptivo. Entonces, no podemos cerrar la posibilidad de que existan estudios biográficos, estudios historiográficos, que también son importantes para no dejar perder valores patrimoniales, valores históricos, valores de figuras que por supuesto son parte de la historia y la pedagogía en cada uno de los contextos que nos competen. Dicho todo esto, para un poco flexibilizar el pensamiento, queremos entrar en estas importantes preguntas. ¿Qué nos está pasando en la investigación educativa en Latinoamérica asociado al tema del estado del arte? Bueno, pocas veces diferenciamos marco teórico y estado del arte, eso ya lo comentábamos, y tiene que ver con la postura en la cual sustentamos el paradigma, enfoque, escuela de pensamiento y cultura investigativa que tienen, por supuesto, los tutores, plantas académicas, instituciones de educación superior, etc. Hoy la norma APA, séptima edición, para que vean hasta qué punto llega el estado del arte, nos aporta una vía concreta para estar lo más actualizado posible, porque aún cuando en ocasiones no contamos con un escrito publicado sobre una temática, ya se llevó a una conferencia y está en un canal de YouTube, o está publicado a manera de entrevista en un blog o en otra plataforma. Bueno, APA séptima edición nos da la posibilidad de hacer referencia a cada uno de estos materiales y volúmenes en otras plataformas para estar lo más actualizado posible y lo más internacionalizado posible en nuestras referencias bibliográficas como el espejo de un buen estado del arte. Vamos a poner un ejemplo que para mí es clásico. Lo utilizamos porque, sobre todo en la Escuela Cubana de Pedagogía, y que es referente en varios países de Latinoamérica, es recurrente encontrar en los informes de investigación, no digo tesis, porque la tesis está contenida dentro de esos informes, los informes de investigación que utilizan, por supuesto, el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, ese Mozart de la psicología y la pedagogía rusa, que ha llegado a cada uno de nuestros contextos para apoyar desde la psicología o la psicopedagogía los aspectos que tienen que ver con el estudio de los contextos educativos, dígase en materia didáctica, en materia psicopedagógica, en materia psicodidáctica. Pero el enfoque histórico-cultural con sus grandes postulados, zona de desarrollo próximo, los elementos de la actividad y la motivación, en fin, ha tenido un decurso en muchos seguidores. ¿Por qué entonces encontramos de manera recurrente en las investigaciones que se cita a Vygotsky y no a otro de sus seguidores o continuadores de su obra, aun cuando el objeto y campo se centra más en la obra de otro de los continuadores y no en la del propio Vygotsky? No estamos diciendo que no citemos al padre o al clásico, sino que tengamos una coherencia metodológica y epistemológica más cercana a nuestro objeto y campo de investigación. Allí el estado del arte entonces nos pone un bombillo rojo. ¿Qué tan consecuentes somos desde el punto de vista metodológico y epistemológico con nuestra investigación? Es carente la consecuente utilización de la sistematización teórico y teórico-metodológica como garantía de un buen estado del arte. A veces nos desentendemos de esta importante herramienta. Y eso tiene que ver con que estamos viendo la investigación como un proceso, pero no apoyado en ella, que es un subproceso, es parte de la organización, de los referentes y la bibliografía, que es flexible y aporta nuevos conocimientos. Con cada uno de estos elementos voy a poner otro que para mí es de los ejemplos clásicos, para que vean cómo funciona la sistematización teórico y metodológica. Uno de los elementos que se utiliza mucho en Cuba para el tema del aprendizaje, la enseñanza y la didáctica es uno de los aportes de Doris Castellanos Simons en el 2003, que es el aprendizaje desarrollador. Bueno, conocemos del aprendizaje significativo, del constructivismo y otras características u otras fuentes de conocimiento didáctico, pero en Cuba se ha venido trabajando con el aprender a aprender y con el aprendizaje desarrollador. Esto nos da la medida de que sí,
es muy importante sustentarse en la escuela de pensamiento donde se está desarrollando la investigación. Y si hay una coherencia con el objeto y campo, muchísimo mejor. Ahora, ¿dónde está la cuestión? Vamos al mismo ejemplo. Doris Castellanos Simons aportó las bases teóricas del aprendizaje desarrollador, pero posteriormente esto fue evolucionando con otros aportes conexos de Silverstein, de Valdés, de Hernández, de Pita, de Batista en 2023, un elemento mucho más cercano a lo que estamos construyendo hoy, pero seguimos anclados en el postulado de Castellanos Simons, que fue quien dio luz a este principal aporte, cuando hemos visto el tránsito y el recorrido que ha venido teniendo esta postura en materia didáctica. Vamos a invertir la pirámide. Quizás los postulados de mi objeto y campo estén más asociados a Valdés 2011 que a Batista 2023. Eso también puede suceder. Lo que estamos buscando es la coherencia entre los aspectos que tenemos que utilizar para que funcione armónicamente el estado del arte, para que haya una citación y equivalencia entre la temporalidad en el estado del arte, para que seamos consecuentes con los aportes y limitaciones que utilizamos, que darán luz a los elementos que vamos a contribuir a la teoría práctico-metodología con nuestra investigación, haciendo inferencia, una buena postura y la creación de esos nuevos contenidos. Investigamos para el hoy, para el presente, para la inmediatez, sin reconocer que el conocimiento caduca más rápido y que estamos desentendiéndonos de la universalidad del aporte. Esto es otro elemento que el estado del arte nos viene a recordar. Es fundamental validar que, sobre todo en las tesis de doctorado donde se aporta, se contribuye a la teoría, el aporte tiene que tener un carácter universal. La práctica sí resuelve un problema contextual, pero sustentada en esa teoría. Porque si no tiene ese carácter de universalidad, como hemos estado revisando y viendo en los últimos informes de investigación de doctorado en algunos lugares, desafortunadamente, estamos perdiendo uno de los elementos que es un principio de la ciencia, que debe ser replicable, debe ser transferible, debe ser generalizable e introducido en cualquier contexto. Eso es un principio de la ciencia. Y los aportes a la teoría no deben carecer de ese elemento que viene a regir la ciencia como un elemento universal, como una forma superior del pensamiento. Allí nos vamos a dar cuenta de que la internacionalidad, la actualidad y la novedad finalmente del aporte va a estar sustentado en esa universalidad que tiene que tener la contribución a la teoría. Bueno, ya llegamos a lo que realmente queremos socializar con ustedes. El Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica ha estado trabajando en función de que no solamente reconozcamos el estado del arte, sino de que busquemos indicadores que nos permitan medir, evaluar la calidad de las investigaciones sustentadas en este momento importante que es la construcción del marco teórico y metodológico. Uno de los indicadores es la temporalidad. La temporalidad nos dice que los textos tienen que ser de los últimos 5 años con énfasis en los últimos 3 y que además de ello no limita la utilización de clásicos que justifican la solidez del texto científico. Hay libros, hay autores, hay materiales que son de obligada referencia en determinadas líneas temáticas, en determinadas áreas del conocimiento. No pueden dejar de citarse, porque sería algo así como un crimen de lesa humanidad. Pero solamente utilizaríamos esos clásicos. No podemos permear toda la bibliografía de referentes de años que realmente no dan la novedad, la calidad y la actualidad de un estudio en el siglo XXI. Con ello, transitamos hacia el otro indicador, la localidad, que refiere que debe existir un porcentaje válido que va desde lo internacional a lo local y que hemos estado encontrando en nuestras investigaciones, que se va a citar básicamente lo contextual, lo local, lo regional y lo nacional, y muy poco los referentes internacionales. Esto nos deja en una desventaja, puesto que los textos van a carecer de una riqueza que hace el entramado de lo internacional, pues ahí está lo multicultural,
lo multi o paratextual, lo multifuncional e investigativo y lo multimodal. Entonces, la riqueza que nos da la localidad tiene que trascender lo local. Sí, hay que citar lo que se ha hecho en el contexto más cercano, pero hay que ir también a ver lo que se está haciendo en otros lugares y sobre todo con otros idiomas. Voy a poner un ejemplo de una colega que recientemente sustentaba un estudio sobre el perfil de formación de un docente en determinada carrera de nueva creación en Cuba. Y nos decía que hasta donde ella había revisado no encontraba un referente cercano a esa propuesta. Y en el tribunal se le señaló que precisamente en China hay una escuela similar que trabaja con la formación del profesional y el perfil profesional que ella está tratando de generar. Entonces fíjense cómo la diferencia de idioma a veces nos sesga en la investigación y no tenemos un buen estado del arte, lo que no permite que veamos más allá de lo que en la localidad se está generando. Bueno, la textualidad. La utilización de diversidad de textos científicos, porque debe existir un equilibrio entre tesis, informes, artículos, libros, documentos normativos. ¿Por qué razón? Si trabajamos solo con artículos, que es lo que de manera más frecuente y recurrente estamos encontrando en las tesis, usted está trabajando con una porción muy pequeña, ínfima y sintética de los resultados de una investigación. Pero si trabajamos solo con tesis, estamos desentendiendo la profundidad que quizás tengan las monografías, los libros o lo que está estipulado en los reglamentos y en las normativas. El equilibrio de utilización de diferentes tipos de textos nos dará la garantía de una riqueza textual para que no se nos vaya a ningún lado de la balanza los recursos que estamos utilizando en la construcción del nuevo conocimiento. Y por último, no menos importante, la diversidad, que hemos querido introducirla dentro de los indicadores como parte de los elementos más novedosos y actuales que están atemperados con lo que hoy están exigiendo las principales instituciones de educación superior, los gremios académicos, los grados científicos y las plantas de cada una de las maestrías y doctorados, que es que hay que publicar en la Web of Science, en Scopus, en el primer cuartil o el primer nivel, como se conoce en diferentes contextos. Y nosotros abrimos el diapasón en estos indicadores. No solamente el primer nivel, el primer cuartil, WOS o Scopus. ¿Por qué razón? Cuando vamos a hacer un balance de cuáles son las áreas del conocimiento que más publican en WOS o en Scopus, no son las ciencias sociales y humanas. Cuando vamos a hacer un balance regional de quiénes son la mayor cantidad de revistas que existen en estas grandes bases de datos y emporios de la comunicación, no son las revistas latinoamericanas, no son las revistas de nuestra región. Por tanto, hay que buscar en otras bases de datos y niveles medios y bajos que permita abrir el espectro de lo que realmente necesitamos como región, como país, como localidad, como investigadores y mucho más allá, de cara a que nuestras ciencias se comunican y se publican de manera más frecuente en otros espacios que no son esos. Sí, tomar lo que existe allí, pero abrir el diapasón al resto de las bases de datos y niveles donde realmente se socializa el conocimiento que producimos día a día. Dicho de esta manera, la temporalidad nos va a decir que entre más actual, mejor. La ciencia se hace sobre la base de la propia ciencia. La localidad nos estará enunciando que entre mayor cantidad de países, mejor, porque de esa manera será una visión más rica, abarcadora y factible de una realidad contrastada, para que exista también multiplicidad de idiomas en lo que estamos construyendo, diversidad de culturas que aporten a nuestra visión del objeto campo de investigación y aporte que estamos dando. Y la textualidad nos estará hablando de que entre mayor sea el equilibrio entre los tipos de textos científicos, mejor, porque entonces revelará como indicador un buen análisis bibliométrico que no descarta ningún tipo de texto de ser sintético, abarcador o monográfico. Y por último, el indicador que tiene que ver con la diversidad nos dirá que entre mayor equilibrio entre las bases de datos mejor, porque aun cuando la tendencia es que exista mayor cantidad de información del primer nivel o primer cuartil, el resto de nuestra ciencia y comunidades se comunica y socializa en el resto de los niveles en los cuales se publica.
Dicho esto, vamos a la matriz. Tenemos los indicadores, tenemos el porqué de los indicadores, su utilidad y su funcionalidad. Necesitamos ahora la matriz. La matriz se sustenta en un procedimiento matemático muy simple e intuitivo. Se trata de hacer de algo tan complejo como lo que hemos tratado de ilustrar en poco tiempo, para validarlo con un instrumento que sea de fácil aplicación por cualquier persona, un estudiante de pregrado, un maestro en cualquier escuela, un académico, un catedrático, un ilustre profesor, para que sea de utilidad de todos. Ahí estaba el reto de la sección de epistemología pedagógica a la hora de construir esta matriz sobre la base del procedimiento. ¿Cómo funciona? Ven ahí que en la columna que está primando al lado izquierdo tienen los indicadores. Temporalidad, que me va a dar la actualidad de la bibliografía. Localidad, que me va a hablar de la diversidad de los contextos y de los idiomas. Textualidad, que me debe decir que hay un equilibrio entre los tipos de texto científico. Diversidad, que me dará la visibilidad que tiene mi estudio y la visibilidad con la cual estoy asumiendo las fuentes bibliográficas. Todo ello desglosado en cada uno de los indicadores, pero que además tiene una sumatoria y que se divide entre el número de fuentes bibliográficas que vamos a utilizar. Eso me dará una calidad referencial alta entre el 100 y el 90%, media entre el 80 y el 70% y baja luego del 69% en manera descendente. Vamos a poner un ejemplo para que puedan comprender cómo funciona esta herramienta. Vamos a utilizar 10 referencias bibliográficas. ¿Por qué razón? Porque 10 nos es muy cómodo, 10 por 10 100, y entonces tenemos un porcentaje que nos es bastante factible para ilustrar. Miren el ejemplo de esta investigación. Utilizó dentro de la temporalidad solamente de los 5 manuscritos que estaban entre los últimos 3 años. Por tanto, hay un 50% de total actualidad en sus referencias bibliográficas. En cuanto a la localidad, utilizó, ¿qué cosa? 8 referencias de contexto nacional, que es lo más recurrente. Nos va dejando solamente un 20% de diversidad. En cuanto a la textualidad, utilizó 3 tesis, 5 artículos, 2 libros o documentos normativos, 3 por allá, 5 y 2 nos da un 3, entonces hay un 30% de equilibrio entre las bases textuales. Y en la diversidad, la visibilidad nos dice que ha utilizado 6 referencias bibliográficas del cuartil número 2 para un 60% en torno a la visibilidad. Cuando sumamos todo eso nos da 160 entre 4 indicadores, nos da un 40%, por tanto, el nivel o la calidad referencial que tiene ese estado del arte es bajo. Miren, de manera tan intuitiva, tan práctica, podemos utilizar esta herramienta para poder conocer hasta qué punto es la calidad del estado del arte de nuestras investigaciones. Pero vamos a poner un segundo ejemplo en un estadio óptimo o ideal. Tenemos otro investigador que utilizó 10 referencias de los últimos 3 años, un 100% de actualidad. En cuanto a la localidad, 3 referencias de Norteamérica, 3 de Latinoamérica, 3 nacional y 1 de otro contexto o idioma. Una muy buena diversidad en cuanto a su utilización para un 90%. Los textos, 3 tesis, 3 artículos, 3 normativas y otro, un 90%. En cuanto a la diversidad, cuartil 1, 4 referencias bibliográficas. Cuartil 2, 5 referencias bibliográficas. Y cuartil 3, una referencia bibliográfica. Hay una buena visibilidad y por tanto hay un 90%. Al sumar y dividir nos estamos encontrando entonces con que hay un 92.5% de calidad referencial, lo cual nos deja en un mejor estadio de la calidad de nuestro estado del arte. Con ello quisiera entonces abordar la cuestión de qué tan importante es conocer cómo concebir el estado del arte como herramienta para la evaluación de la calidad de la construcción de nuestros informes de investigación. Dejarles con esta técnica participativa para que ustedes reflexionen allá en sus países, localidades, instituciones, contextos y espacios, de que si lo estábamos haciendo de manera intuitiva
y ahora se convierte en una práctica consciente, estaremos en mejor disposición de hacer una ciencia de calidad. Muchas gracias y les dejo para que establezcan las preguntas y comentarios que así tengan a bien. Laura Muñecas desde Bolivia ha levantado la mano. Estimada, adelante. Doctor, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que están en la sala virtual. Agradecida por todas las enseñanzas, por todo el conocimiento que nos puede brindar, estimado doctor. Aquí en Bolivia también organizándonos de manera efectiva. Sin embargo, doctor, le pediría por favor nos pueda proporcionar las diapositivas para poder enmarcar en ese aspecto, ¿no? Todos los trabajos de investigación y poder ser parte de la revista allá que están elaborando. Por favor, si no fuera mucha molestia, estimado doctor. Gracias. Sí, cómo no, vamos a hacer llegar los materiales de forma tal de que pueda ser socializado en cada uno de los contextos, sobre todo allá en la Universidad Unión Bolivariana, que es nuestra sede permanente en Bolivia, la sede permanente de CESPE, y usted que está desempeñando cargos ahora en la dirección de posgrado, le llegará la información para que pueda llegar a cada uno de los docentes y estudiantes en su contexto. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a usted, estimado doctor, y bueno, desde la Dirección de Posgrados de la Universidad Unión Bolivariana, siempre apoyando el trabajo de CESPE, y ahora con una nueva dirección vamos a enfatizar y vamos a unificar todos estos aspectos para un trabajo más efectivo en CESPE. Gracias. Gracias a ustedes. Otro criterio, intercambio. Bueno, en la caja del chat mucha conversación, muchos criterios, sobre todo agradeciendo en función de socializar los elementos que hemos traído hoy aquí para el cierre de este evento de CESPE Perú, que ha trascendido fronteras con presencia desde Colombia, desde Nicaragua, desde Paraguay y ahora desde Cuba, y que nos da la visión de que tenemos posibilidades de continuar estas sinergias entre cada uno de los países. Bueno, en sala nos acompañan otros ilustres colegas que pudieran tomar la palabra. La vivencia que tuvo el doctor Alexis Socias Iglesias en Guantánamo, la primera vez que se impartió esta conferencia, 23 de febrero, en el teatro de la universidad. Ahora la está vivenciando de manera virtual. No sé si para afianzar conocimiento o para sistematizar lo que vivenció allí. Doctor Alexis. ¿Se me escucha, doctor Viltre? Perfectamente. Oh, muchas gracias por cederme la palabra una vez más. Sí, uno es necesario escuchar una. Estuve muy bien en su conferencia presencial, sin embargo, le concedo una gran importancia a este tema que usted magistralmente expone, y por eso es aquí nuevamente escuchándolo. Creo que el trabajo como doctor empieza una vez que uno ha defendido la tesis doctoral, y ahí hay que aprender, ahí hay que seguir estudiando y ahí hay que seguir escrutinando varias bibliografías, referencias, temas, y por eso es que me lo escucho fundamentalmente, porque es importante ese grado de actualización para las investigaciones. Doctor Viltre, lo felicito. Es mi humilde opinión y creo que podemos seguir avanzando en otro sentido. No, claro que sí. De hecho, las intenciones que hemos vertido allá en la Universidad de Guantánamo van en función de eso, de continuar avanzando en la gestación y creación de nuevos conocimientos y saberes que permitan elevar la calidad que tienen hoy cada uno de los procesos sustantivos de la nueva universidad. Tenemos en sala a la estimada colega y secretaria junta de CESPE Venezuela, Noelia Alfonso Villegas, una académica que respeto mucho y a la cual le estoy solicitando que me dé su apreciación en torno a lo que hemos estado comunicando la tarde de hoy. Saludos virtuales, estimado doctor Viltre. Bueno, usted como siempre muy asertivo en toda, y muy actualizado en toda la información que trae. Verdaderamente son herramientas muy útiles para avanzar en la investigación, y suscribo todo lo que han colocado en la cajita del chat, de que sea tan amable y de compartir con nosotros la presentación, porque ya sabemos que la grabación queda, pero la presentación es importante para poder tomar datos y profundizar en ese análisis de esa información tan valiosa.
Y pues desde aquí, bueno, me alegro de todos los avances de CESPE Internacional y de sus personas, pero a veces cuando veo la foto que usted está por allá presencial en Cuba y nosotros nos lo estamos perdiendo, digo, cónchale, ojalá todos esos eventos fueran híbridos para que lo disfrutaran en persona, pero nosotros también pudiésemos ser partícipes de eso. Un abrazo caluroso desde acá, desde Venezuela. Saludos hasta allá, hasta Venezuela, y sobre todo a todo el equipo que ha tenido un importante papel, no solamente en este congreso, sino en todas las actividades que ha desarrollado CESPE. Les anuncio que en la noche de hoy va a haber una importante noticia que va a recorrer de manera viral toda la comunidad cespetina y exteriores, así que estén pendientes a cada uno de los grupos, porque este año 9 nos ha sorprendido con muchas buenas noticias. Felicitaciones y congratulaciones a todos los que han hecho posible esta odisea académica de 9 años, pero sobre todo el andar académico consciente que nos va a hacer mejores personas y mejores profesionales. Gracias y bendiciones a todos, Dios me lo bendiga y nos seguiremos viendo en este espacio del Congreso por los próximos meses. Bendiciones.